Ok. Bien, seguimos entonces, arrancamos con el primer panel y me da mucho gusto presentarles a Max Kaiser. Él es el director anticorrupción del Instituto Mexicano de la... let me ask you something. Is there someone here who doesn't speak Spanish? So we will go into English. You don't speak Spanish? There's quite a few people, so we'll do it in English. And Daniel va a hablar en español, but I will introduce him in English. Max Kaiser Aranda is the Anti-Corruption Director of the Mexican Institute for Competitiveness, IMCO, and also coordinator of the anti-corruption program at the Instituto Tecnológico Autónomo de México, ITAM. He is co-coordinator and lecturer at EACA's Procurement Anti-Corruption Training. He's an external consultant for UNODC, an active part of UNODC and ACAD Anti-Corruption Academic Initiative, and member of TRACE International Faculty. Kaiser Aranda has been a law professor for over 12 years at ITAM and was formerly Undersecretary of Administrative Responsibility and Public Procurement at the Federal Ministry of Public Function, de la Función Pública. Daniel Lizárraga es periodista desde 1993. He was deputy director of Animal Político and the unit of special research of MBS Radio, Primera Emisión. He's co-author of a very important journalist report, La Casa Blanca de Enrique Peña Nieto, who won the award García Márquez. I'm trying to translate this. It's not that easy. I'm doing my best. But as you can tell, we have a wonderful two panelists here. But let me continue let me do this in Spanish because it's becoming very difficult to translate all the titles. El Centro Internacional para Periodistas ICF otorgó el premio Knight al equipo de reporteros que encabezó en Aristegui Noticias. Ha impartido talleres sobre metodología de investigación en México y Latinoamérica. Es profesor del CIDE en la maestría de periodismo. Segundo lugar del Premio Alemán de Periodismo Walter Reuter 2017 por la investigación El entramado detrás de la operación de espionajes de Pegasus. Una investigación formidable que, por cierto, Daniel, aquí en febrero del año pasado, el corresponsal de New York Times nos platicó mucho y nos platicaba, sí, Ahmed, y nos platicaba, yo te diría casi con amargura, que sentía que la investigación y el reportaje del New York Times había tenido pocas consecuencias, digamos, eso no. Yo creo que tuvo muchas, se reveló algo muy importante, pero digamos, simplemente estoy haciendo eco de lo que dijo aquí Hassan, que es escalofriante porque es una gran investigación y es terrible lo que eso nos dice. Bien, la idea es que cada uno de los panelistas sale por for about 15 minutes. I will let you know when you've been speaking for 15 minutes, so you will have maximum 18 minutes. Max, could you start, please? So we start in English? Or in English, please. Perfect. Thank you, Rafa, for the invitation. Thank you all for being here. It's a pleasure to be in an American university filled with people from all over the world and our countrymen, Mexicans, worried about this topic, which is one of the most important topics for the future of the Mexican democracy. And I'm not exaggerating when I say our democracy is in peril. Corruption puts our democracy in peril because when you couple democracy with impunity, you have such a disease that puts democracy itself in danger because democracy lives on the idea that everyone is the same in the eyes of the law, in the eyes of justice, and corruption with impunity is exactly the opposite. When you have corruption and impunity, what it means is that some people are not equal to the law. Some people are not part of the judicial system. Some people
will get away with everything they do. No? So that puts democracy itself in danger. So I'm very glad to be talking about this with such a rich audience as you are. My first problem with this topic is the very definition of the event, which is ending corruption. And I think that's one of the most difficult tasks that the now elected president has put upon himself. Ending corruption is something that not even New Zealand and Denmark have managed, even though they are places 1 and 2 on the Transparency International's perception of corruption index. They haven't done it, and they will never do it. Corruption will never end when we have governments as complicated and big as we have. What we can do is control, contain, reduce, and make corruption more expensive for the people involved. And that's what we should aim for. Because if your aim is ending corruption, you will fail. Imagine what the task the new president has put upon himself, ending corruption. That means that if he has just one case or 2 or 3, he has failed. And that's not what we want. I want to begin by saying that I want to believe him, that he wants to put an end on corruption. And I will translate that belief in terms of he wants to reduce corruption, he wants to control, he wants to contain corruption, and he wants to make corruption more expensive for the people that gets involved in corruption. That's what I want to believe when he says that. So let me try to explain what I think he should aim for. First, control corruption. What is to control corruption? To control corruption is to be able to detect it, to be able to see when anomalies are happening in a system, in a complex system as the federal government. Let me put you an example. Only in public procurement, 150,000 procedures a year are performed to contract services, goods, or public works. 150,000. Can you imagine a government that wants to control 150,000 procedures with people? It's impossible. And that's what we've been trying to do. Trying to control those processes by a group of auditors and people that look for anomalies in papers. It's impossible. So to control corruption, we need to redesign the whole idea of how to control it. We need to put in place platform systems that assess and administer big chunks of data and comes up with intelligence to control corruption. The second aim should be to contain corruption. One of the outcomes of a system that has corruption and impunity as structural and normal parts of the system is that corruption expands. If you have impunity, the illegal conduct tends to be copied by others. If a public servant gets away with a corrupt act, people around him will try to copy the conduct. It's just normal. It's just what happens. So corruption and impunity put together allow corruption to expand in different areas. And once it expands, it hampers, it limits the capacity of the state to give good products and services to the people. It's impossible for a state that has people more worried about using public power to gain private gain, to have private gains. It's impossible for that state to give good public goods and services to the people they're supposed to serve. So the other aim should be to contain the expansion.
And to contain the expansion, you need at least 3 very important capacities in a state. You need to be able to detect corruption, but once you detect corruption, you need to be able to investigate corruption properly. It's of no use to have scandals, a lot of corruption detected, if nothing happens. And the only way that something can happen in a democratic state, which is supposed to be ruled by the principle of rule of law, is that the only way to punish corruption is to have a due process to investigate conduct, to pinpoint a corrupt act to someone and then sanction that someone. And the only way to do that is to have proper authorities that are able to investigate cases of corruption and put together an investigation with actual proof to signal someone and to establish the type of responsibility that someone has. And that is something that is very complicated to do. To detect corruption is not that hard. Even especially nowadays that we have all sorts of systems, platforms, people, social media, etc. To detect corruption and for something to become a scandal is not that hard. What it is very hard is to put together proof, judicial proof, legal proof, to make that a responsibility for someone in particular. That is very difficult. And the third aspect that is very complicated is to sanction corruption, to put actual sanctions to people. It's very easy to put a sanction to a low-level official that was the last poor devil that signed the paper, the check, or the transference. It's easy. And we have thousands of those sanctions in Mexico. What is very hard is to put a sanction to someone that has a high level of political clout in the system, a public official that has political power, that has a big name in his door. That's very difficult to do. And for that, you need independent authorities, autonomous authorities that only look at the file that they have in front, only look at the investigation. And they do not care about last names, they do not care about wealth, they do not care about the political connections that the individual charged with a corrupt act has. That is very important. That is why I tend to worry when, for example, Jekyll said before that she does not believe in autonomous institutions and she does not believe in autonomous authorities. I get very worried because the only way that a political figure can get sanctioned because of a corrupt act is by an autonomous and independent authority that has the ability, the capacity, but also the power to put a sanction on someone that has a lot of power. The third aim should be to reduce it, to reduce corruption, not only in the number of cases, but in the impact that it has. What separates Mexico from New Zealand and Denmark is not that they do not have corruption. Also, we are not separated by genes or by culture. It's not that. It's the capacity they have to reduce the cases of corruption, but also the impact that corruption has in their capacity as a state to provide goods and services for the people. Let me put you an example. If you find a very big case of corruption in the New Zealand's educational system, they will be better at detecting it, they will be better at investigating it, they will sanction it, but they will also learn from the case and they will redesign the system in order for that not to happen. So they control and they contain, but they also reduce the impact that it has. So when you have a case of corruption in the New Zealand's educational system, nothing happens with the kids. The kids still have the best education possible. That's the difference with Mexico. Cases of corruption in the educational system go directly to the kids. Let me put you one example. We had an incredible system that was called Enciclomedia.
in Mexico. That was a system that provided digital education for kids in our schools. The current government, not the one that's going to be in charge in the next months, the current government ended Encyclomedia, and they changed it for tablets, digital tablets. The tablets lasted for a couple of years. They were Chinese tablets. They were cheap tablets, and they were not able to provide with a special license. So the tablets got the system, the program got interrupted 3 years after it was implemented. So who suffered? The kids. Not only someone got a lot of money, the kids suffer. So the educational system suffers when there's a case of corruption. That's what makes us different from New Zealand and Denmark. They are able to contain and control, but they are also able to reduce the impact it has on people. And the last thing I would say is that we need to make it more difficult, more expensive for the people involved. And that's also very hard. What we see now is that it's not expensive for them. Corrupt people tend to just have to withstand a week, or two, or more of scandals. We are in the presence of a rock star. Daniel is a rock star in the arena of coming up with incredible scandals that changed a whole sexennial. The current sexennial changed when they launched the investigation. The government started to become a defensive government, a government that was against the wall, defending themselves. But nothing happened to anyone. Not a single person is in jail because of that. Not a single person is in jail in Mexico because of the big scandal Odebrecht. Not a single person is in jail because of the socavón. Not a single person is in jail because of the estafa maestra. So it's cheap in Mexico to do corruption, because the only thing you have to be able to withstand is a couple of weeks of scandals, and then you're free to enjoy the money and enjoy the riches that you got out of the system. So ending corruption is a bad idea, is a bad concept. It's a camisa de fuerza. It's a straight jacket that you put up on yourself if you're a government. So I think the aim should be control, contain, reduce, and make it more difficult. And for that, the other thing that worries me quite a lot when I hear the people from the next government is that I haven't heard yet a big, effortless, and comprehensive support of the new national anti-corruption system. The new national anti-corruption system was born not because of the idea of a couple of people. It was born because of a movement, a national movement with many people from many different places, from people from the media, from incredible reporters, people such as Alex Rios who with Coparmex and several entrepreneurial organizations, people from all around Mexico created a movement that ended up in the national anti-corruption system. And we have not proved it yet. And we have not proved it yet because it's not complete. It's not, the basic columns of the system are not in place yet. And I'm still expecting a comprehensive, effortless, and strong support from the new government towards the national anti-corruption system, because it's the only way a combination of different authorities with different capacities and different functions will be the only way to control, contain, reduce, and make corruption more expensive. It shouldn't be the will of one person. It shouldn't be the will of a couple of persons. It should be an institutional, comprehensive, and very complicated and sustained effort for the next generation. This is a fight for our generation. It's not a fight of the next government. It's not a fight for a couple of people. It's not something that politicians will do. We should not expect that. We should make it a fight of this generation, and we should start now. Thank you. Thank you.
When I see, as a Mexican, I mean, we all have heard about the Casablanca case, and then Odebrecht, and nothing happens in Mexico, so I feel depressed, as I'm sure most of you will feel depressed, because sometimes, I mean, nothing has happened in Mexico. But I feel optimistic by having Max here and by having Daniel, because they belong to these two new organizations, IMCO, that IMCO has been there about 20 years or so. How many, Max? 16, but I'm not an IMCO anymore. The last 3 weeks, for the last 3 weeks, I'm an independent specialist. But yeah, I was 3 years but you've there. Been many, yeah. And 16 years, I think it's. And Mexicanos contra la Corrupción, which is it's a 3 year, almost 3 year organization. I mean, they try very hard, and they truly institutionalizing, I would say, private sector efforts against corruption and to have a more transparent Mexico. So it's so there's things happening in Mexico. It's not only about getting people into jail, but it's about these organizations that I truly help in Mexico to contain corruption. Daniel, gracias por estar aquí con nosotros, gracias por acompañarnos. Esperamos tu presentación. Gracias por la invitación. Para mí es muy interesante estar aquí y además, pues, un tema tan interesante que tiene que ver con el próximo gobierno y, desde luego, estar, pues, en las universidades, que es, si me permiten decirlo de alguna manera, lo que ha hecho crecer mucho el periodismo de México pasa por las universidades. Yo creo que la situación que vive en México la ha descrito muy bien él en materia de corrupción, pero hay otra cosa que subsana, que está en el fondo y que me parece muy interesante. Para nadie de ustedes es un secreto que nos están matando en México a los periodistas. Este hashtag "nos están matando" es algo que nos duele muchísimo y a veces a mí no me gusta mucho hablar eso cuando salgo de la Ciudad de México, porque para quienes estamos en la Ciudad de México pues es muy fácil hacerlo y hablarlo, pero no para los colegas que están aquí en la frontera o en el Golfo de México, donde no tienen absolutamente ninguna protección. México es el país que tiene el mayor número de periodistas muertos en el mundo en situación que no esté en guerra. Así de grave es la situación por la que estamos pasando. Pero sin embargo, y solo los subrayos, sin embargo, paradójicamente pareciera mentira, pero se está haciendo el mejor periodismo que se ha hecho en México en los últimos 25 años. Es decir, nos están matando y estamos haciendo mejor periodismo. Nos están matando y estamos respondiendo con grandes investigaciones periodísticas. Me parece que esto ha sido, pues, muy bueno para el país, a pesar de los pesares, a pesar de que nos estén matando, porque de los últimos, yo lo noté, de los últimos, miren, les platico rápido, yo estoy en asociaciones de periodismo de investigación desde hace muchos años. Yo estoy mucho más vinculado al periodismo de Latinoamérica. Yo frecuentemente asisto a la Fundación Gabriel García Márquez o al Premio Latinoamericano de Periodismo de Investigación, que por cierto desarrolla dentro de una semana en Bogotá. Hace 15 o 20 años, cuando íbamos los periodistas mexicanos pues no digamos a competir, íbamos a observar. Pues nos pasaban 15 peruanos por encima, 40 colombianos, 30 brasileños. Los brasileños para mí es el mejor periodismo que existe en el mundo de investigación periodística, por cierto. Ahí está Odebrecht, por ejemplo. El tema de esto es que pues siempre íbamos Jacinto Rodríguez Mundía, Ignacio Rodríguez Reina y yo, ¿no? Contra la humanidad completa, y solo veíamos pasar los premios por encima. En los últimos 10 años los mexicanos hemos ganado absolutamente todos los premios. Y lo más curioso es que son nuevas generaciones. Yo, a raíz de, sucedió lo que ustedes saben, todo el caso de la Casa Blanca, surgió una nueva ola de periodistas, jóvenes sobre todo, y la gran mayoría mujeres, que son las que están impulsando el periodismo de investigación en México. Los nuevos casos los llevan periodistas jóvenes, y a mí me da mucho gusto este resurgir del periodismo mexicano, porque además nos ha costado mucho trabajo desplazar, y hablo de México, a la gente que se hizo en el medio, que no necesariamente pasó por una escuela en una universidad, y que poco a poco, bueno, cuestión generacional, hemos ido haciendo los relevos necesarios,
cuestiones generacionales, no es otra cosa más que eso. Y ahora que la mayoría de los espacios los ocupan o los ocupamos gente que venimos de las universidades, la mentalidad es absolutamente distinta, con sus claroscuros. Pero la tropa, digamos, la tropa somos absolutamente distinta. Y eso también es lo que está haciendo cambiar el periodismo mexicano. Me parece que decimos que no pasa nada, es muy grave y sí, a nosotros nos frustra. ¿Qué quisiéramos? Que pasaran cosas después de que publicamos algo. Pero en términos informativos me parece que también tenemos que entender algo muy sencillo. Es decir, estamos hablando de una democracia que no está sólida. ¿Qué quiere decir con esto? Que tenemos que entender nuestro contexto. En una democracia sólida, probablemente el presidente Peña Nieto hubiera dimitido por la Casa Blanca. Ustedes imagínense qué hubiera pasado si esto le hubiera sucedido al presidente Obama en su momento, ¿no? O a Angela Merkel en Alemania. Pues es una locura y en pocas horas dimiten o los corren, ¿sí? ¿Por qué no pasa eso en nuestras naciones? Y volteo hacia Latinoamérica, que en general es el mismo caso, salvo Brasil, ¿sí? El tema es que las democracias no están sólidas. Luego entonces no esperemos que haya consecuencias. En ese sentido, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuál es el papel de los medios de comunicación, creo? Y en general del periodismo de investigación es informar a la gente de la mejor manera posible lo que ha sucedido. ¿Para qué? Para que la gente tome decisiones al momento necesario de ir a las urnas o de cambiar o de empujar o de luchar por una nueva política pública. ¿Sí? Yo creo que ese es nuestro nivel. Me parece que el resultado de la elección anterior, que ganó Andrés Manuel López Obrador, creo que hay una muy buena dosis, y las encuestas no nos dejan mentir, del hartazgo de la gente. La gente estaba harta de la corrupción, la gente estaba harta de que no pasara nada. ¿Y por qué estaba harta? Porque se había enterado que habían pasado cosas y que no se había hecho nada. Me parece en ese sentido que hay que ubicarnos un poquito, ¿no? Y darnos cuenta que tenemos todavía que trabajar mucho en la consolidación de la democracia, y entonces ahí es donde viene, yo creo que también el reto para nosotros, para los medios de comunicación, hacer consciente a la gente, darle certeza a la gente de que vamos a seguir haciendo nuestro trabajo. Nosotros tenemos que seguir informando a la gente de la misma manera como lo hicimos con Fox, con Calderón y con Peña. Tenemos que tratar con el mismo rigor periodístico, ojo, rigor, dije, no falsedades, con el mismo rigor periodístico al gobierno de Andrés Manuel López Obrador. No sé qué vaya a resultar, pero tenemos que trabajarlo con el mismo rigor, porque a quien nos debemos y a quien nos dirigimos es a la gente. Y a la gente la tenemos que informar suficientemente bien de lo que va a pasar para que vuelvan a tomar una decisión cuando sea necesario. Yo creo que el aprendizaje para la nueva clase gobernante es que la gente ya sabe decidir, y yo espero que así sea, y que la gente va a volver a decir no si lo hacen mal, o va a decir sí si lo hacen bien. Y en ese sentido, lo que tenemos que hacer nosotros me resulta absolutamente vital e importante. Y en ese sentido me parece que es muy resaltable lo que pasa en México, pero también no escapamos también a la crisis de los medios de comunicación en el mundo. ¿Qué quiero decir con esto? Si ustedes se fijan, los últimos premios internacionales de periodismo en todos lados los están ganando no los medios tradicionales, los están ganando asociaciones de periodistas que salen, en general hacen periodismo web, que son medios independientes, financiados de una manera distinta, que no tienen información gubernamental, y eso también está cambiando mucho en nuestro país. Ese nuevo periodismo que les estoy contando de investigación en México surge de medios que van de esa tesitura, ¿sí? Entonces, ¿qué necesitamos para eso? Bueno, pues necesitamos financiadores. A mí, ahora que estoy en Mexicanos de la Corrupción, a veces me critican o nos critican porque uno de los financiadores es Claudio X González, hijo. Por cierto que no es el único, son 90 empresarios, pero bueno, dejémoslo así. Yo muchas veces le he dicho a los colegas que yo hasta el momento he sido muy respetuoso de nuestro trabajo, y él hasta hoy, y espero que así siga, nunca nos ha dicho haz esto así, haz esto así, haz esto así, haz esto así, porque además sabe que el día que a mí me diga eso, pues yo agarro mi maleta y me voy, como todos mis colegas, ¿no? Pero no ha sido absolutamente respetuoso, y creo que eso ha sido base del éxito de Mexicanos contra la Corrupción.
Por otro lado, me parece que si quienes piensan así, pues es que entonces yo no veo a los empresarios de izquierda o los que se dicen de izquierda apoyando a los periodistas para que hagan periodismo de investigación. Si se quejan de los, comillas, derecha que nos están apoyando, pues entonces no veo a los de izquierda. ¿Dónde están? ¿Dónde están que no están apoyando a los periodistas independientes? Si eso quisieran, pues entonces que apoyen y miren que lo necesitamos. Porque hay dos cosas que son importantes. El periodo de investigación cuesta y cuesta mucho. ¿Por qué? Pues porque somos o son las periodistas más caras, obvio por la experiencia, y porque hacer un periodismo de investigación cuesta mucho dinero. Miren, actualmente ese tipo de periodismo que ustedes han visto los resultados, recientemente hicimos un trabajo que creo que es de los que más me ha costado desvelos y ojeras que ven ustedes. Entre otras cosas, tiene que ver con un reportaje que se llamó ¿Por qué se cayó mi edificio?, que tiene que ver con los sismos en la Ciudad de México. Lo que hicimos fue lanzar una convocatoria para que la gente, otra vez relacionarnos con la gente, nos mandara los datos de sus edificios dañados, la dirección, los arquitectos, los dueños de la empresa, el número de permisos de uso de suelo, los permisos de construcción, porque si nos poníamos nosotros a investigar íbamos a acabar en 25 años. Entonces, al paso de un año nos llegaron 360 edificios, de los cuales seleccionamos 120 y luego nos quedamos con 28 historias. Hicimos 28 investigaciones sobre cada edificio. Cada edificio es una investigación periodística sobre las condiciones en que se cayeron, y lo que encontramos, para variar, pero lo tuvimos que describir puntualmente, es la corrupción que hay en cuanto a la construcción inmobiliaria en la Ciudad de México, que es un tema muy complejo y muy triste. Pero lo que quiero decir en el fondo con esto es que eso nos lo tardamos un año haciendo. Y este tipo de periodismo de investigación, como lo hicimos también con la gran estafa, como lo estamos haciendo con Odebrecht, cuesta. ¿Y por qué cuesta? Porque los periodistas actualmente, ustedes escucharán a un periodista de la vieja guardia que va a decir, es que antes los periodistas eran distintos. Pues sí, aquel viejo periodista que iba y traía una gran historia y él solo la publicaba y solo la hacía, los tiempos del lobo solitario se acabaron, no existen. Esos trabajos que ustedes ven los hacen equipos de periodistas, no los hace un periodista, hombre o mujer, porque los temas son tan complejos, tan difíciles, que difícilmente una sola persona las va a hacer. Y además no solo somos periodistas, en nuestro equipo actualmente hay visualizadores de datos, hay programadores, hay ingenieros, hay gente que hace infografías, hay ilustradores e ilustradoras. Vean, si tienen la oportunidad, vean el gran trabajo de ilustración que se hizo con lo de mi edificio, ¿sí? Entonces, el tema es que nos representa retos distintos, y todo eso, entre comillas, lamentablemente cuesta. Cuesta porque un ingeniero programador pues tiene que cobrar, un ilustrador tiene que cobrar, y entonces cambia la visión de las cosas, ¿sí? Lo que estamos tratando de hacer, creo, es entregar productos distintos, no solo en cuanto a la calidad de la información, sino ante la forma que se entrega. Adaptarnos a las nuevas modalidades de lectura y a la forma en que la gente hoy consume información. Si yo le entrego un mamotreto de 35 páginas, a ver quién te va a leer. ¿Sí? No solamente hay que contar una historia, sino saberla contar y saberla transmitir. En ese sentido, es muy importante, pues, que se busquen los financiamientos para apoyar al periodismo de investigación en el país. Y creo que yo soy muy optimista en este momento. Yo conduje un equipo exitoso hasta que nos cortaron las alas en MBS. Bueno, ya dije el nombre, no lo voy a decir en México porque luego me demandan. Nada más las iniciales. Sí, ¿verdad? Pues ya lo dije, espero que no me demanden por uso de marca, porque lo han hecho. El tema es que bueno, es un equipo distinto al que tengo ahora, y hace un rato comentaba que cuando yo me integré a Mexicanos contra la Corrupción, la tarea era levantar un equipo de investigación nuevo. Y créanme que no fue tan difícil, ¿eh? ¿Por qué? Porque nos conocemos y yo sabía que había mucho talento en los estados. Que lo que querían muchos colegas era una oportunidad en la Ciudad de México, una. Y ahora la gran mayoría de los jóvenes que tengo, de las mujeres que tengo, la mayoría es gente que no es de la Ciudad de México.
El Raúl Olmos, por ejemplo, que trae encima todo el caso de Odebrecht, viene de la M de León. Valerio Ulán viene de Alma de León. Laura Sánchez Leyes de Tijuana y se fue para allá. En fin, hay gente que yo me he llevado de todos lados y bueno, pues están comiendo al mundo a mordidas. Y eso es también una buena noticia para todos. Insisto, me parece que esto ha sido muy, muy importante para nosotros. Y para un poco sumar a lo que estábamos escuchando antes con Max sobre el tema de la corrupción con Andrés Manuel, sí, pues sí coincido en algunas cosas con él, sobre todo porque este asunto de que va a acabar la corrupción al 100%, él, perdón, pero me parece una estupidez. ¿Sí? ¿Por qué? Es decir, a ver, me explico por qué. Ustedes vean el índice internacional de Transparencia Internacional. No hay un país, un solo país en el mundo que tenga 10.0. Cerrado. Ningún país saca 10. Ni siquiera los nórdicos, como Dinamarca o Noruega, que siempre quedan en primer lugar. Bueno, Estados Unidos nunca ha sacado 10. ¿Sí? Anda por ahí de los 8. Y ahora menos. ¿No? Y ahora menos. ¿No? O sea, entonces decir, yo voy a acabar. O sea, entonces quiere decir que el año que viene en el índice de Transparencia Internacional México va a saltar de 3.3 a 10.0 imponiéndose a Suecia. ¿De veras? ¿En serio? Pues no, es que eso es una locura. Es decir, a ver, entiendo que me parece que es una intención desde el gobierno y me parece muy buena. Me parece que han hecho muy buenas cosas con algunas leyes para reformar, cortar los privilegios que escuchamos. Eso me parece muy bueno. Y tener un presidente que haga eso es excelente. Sobre todo en un país plagado de corrupción como es México, tener un presidente que haga o que tenga esa disposición me parece bueno, pero me parece insuficiente. ¿Sí? Entonces, yo creo que eso no va a pasar. Por algo muy sencillo, miren, lo estamos viendo. ¿Por qué? Porque los corruptos son unos profesionales. Miren, hace 3 o 4 años, cuando en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, que está en Washington, en una reunión que tuvimos en Río de Janeiro, empezamos como a olisquear cuáles eran las nuevas rutas de los corruptos. Es decir, ¿qué es lo que sucede? Cuando nosotros les descubrimos una manera de hacer las cosas, tenemos que ser transparentes y nosotros escribimos cómo es que los encontramos o narramos cómo es que los hallamos. Ellos lo ven, cambian las rutas. ¿Sí? Y eso es como estar corriendo atrás de la zanahoria permanentemente. En aquellos años estábamos en una encrucijada porque nos habían cambiado la ruta. Les estoy hablando del 2013. Nos habían cambiado la ruta y no sabíamos por dónde agarrarlos. No tenemos la más remota idea. En el mundo, ¿eh? Después cuando empezó a tomar fuerza el tema, les suena de las empresas fantasma y las empresas fachada. Ahora ya se volvió una moda. Y ahora ya sabemos nosotros el camino dónde empezar a buscar para poder agarrarlos. Yo les garantizo que en este momento están empezando a cambiar las rutas. Y no sé para dónde van a ir, ¿eh? Y no sé cuánto tiempo los gobiernos y los periodistas nos vamos a tardar en descubrir las nuevas rutas. Por eso les digo que es muy difícil decir que vas a acabar con ellos. Y me parece que con esto termino. El mejor ejemplo, para mí, muy aleccionador ha sido el caso Odebrecht. Hay 2 redes de periodistas que estamos trabajando con eso, desde Brasil hasta México, todos latinoamericanos, en la que yo participo, en la que mi equipo participa, que se llama Investiga Lavallato. Somos 35 periodistas de toda Latinoamérica que trabajamos en forma conjunta para investigar esto y que constantemente estamos intercambiando información. Y algo a mí de lo que más me ha sorprendido es la capacidad que tenía esta transnacional para corromper a gobiernos, pero desde dentro. Es decir, eran tan hábiles para infiltrarse que lo hacían de la manera más sigilosa posible. Por eso les digo que la intención no basta. Lo hacían de la manera más sigilosa posible. Y ya que estaban adentro, a ellos no... Vean la cantidad de países que corrompieron. Pero estábamos hablando de corrupción de presidentes de la República. Es decir, no les importa si el gobierno es de derecha, de izquierda, de centro izquierda, verdes o cualquier cosa que sea el PRI. ¿Sí? No les importa. ¿Usted cree que les importa eso realmente? Para ellos son material de desecho. ¿Por qué? Porque el que sigue, no me importa de dónde sea, yo tengo que garantizar que va a seguir mi negocio. Yo lo tengo que sobornar para que siga mi contrato. El tipo que está en el gobierno relativamente es lo de menos. Si lo agarran a él, aunque sea el presidente de la República, es lo de menos. Es decir, me parece que eso
ese gran caso de Odebrecht para mí ha sido muy significativo, porque independientemente de la complejidad para poder investigar, nos ha costado muchísimo trabajo los reporteros en Latinoamérica, es entender que estamos hablando de sistemas de corrupción. Y desde el punto periodístico, describir cómo opera un sistema de corrupción es muy complicado porque no somos autoridad. Y hay cosas a las que nosotros no podemos acceder y tenemos que ingeniárnosla de otra manera para obtener pruebas. Afortunadamente, la transparencia y la rendición de cuentas en Brasil en el Poder Judicial es mucho más alta de lo que cualquiera pudiera parecer, y eso le ha facilitado mucho, en nuestro caso, a los compañeros de Folha de Sao Paulo, tener mucho más información, y entonces pues ellos, como las cartas, las empiezan a repartir por Latinoamérica, ¿no? Lo que van encontrando, y ya después es cosa de nosotros empezar a trabajarlo en cada país. Pero eso es importante porque penetró en todos los países. Solamente hay 2 países en Latinoamérica que no hay consecuencias por Odebrecht. Uno es Venezuela y el otro es México. Digo, por eso de las comparaciones, ¿no? ¿Por qué no ha pasado? En todos los países del mundo lo que hacían es que corrompían a un gobierno, después tenían un departamento de operaciones estructuradas, así se llamaba, que se dedicaba a sobornar, que veían quién iba a ganar la elección siguiente y financiaban la campaña del que seguía. Bueno, eso en Perú hay presidentes encarcelados, en Colombia el presidente Santos tiene muchos problemas, el presidente de Panamá está a punto de caer, es decir, hay cuestiones bastante graves. Desde luego que aquí, ¿qué pasó? Pues que penetraron al gobierno de Calderón, sobornaron al gobierno de Calderón y financiaron una parte del gobierno de Peña Nieto con Lozoya. Bueno, pero dicen que no es cierto. Bueno, o al menos dicen, bueno, ni siquiera está consignada la averiguación. Entonces, y dicen que no pasó. Bueno, pues allá ellos, ¿no? O sea, es el único país donde Odebrecht no actuó así. Bueno, eso dicen ellos. Pero bueno, esperamos que esto se pueda ventilar. Pero insisto, pues nosotros no podemos hacer nada más de lo que ya hicimos, y que es exponer esto públicamente. Creo que, insisto, de verdad, ojalá cobremos un poco más de conciencia de la necesidad de seguir financiando el periodismo independiente, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país. Créanme que hay mucho talento, pero necesitamos apoyarlos. Y, bueno, por otro lado, pues nada, agradecerles que estoy acá y ya me cansé de echar rollo. A lo mejor platicamos. Gracias, Daniel. Efectivamente, él lo dijo con toda claridad. Finalmente, el periodismo de investigación es el perro guardián de la democracia. O sea, no va a venir muchas veces la respuesta de adentro, sino tiene que tener estos límites. En Estados Unidos estamos viviendo hoy justamente una lucha despiadada a muerte entre el gobierno en la Casa Blanca y el periodismo de investigación. Y uno de los dos va a prevalecer, ¿eh? Ahí no crean que hay un duelo a muerte, verdaderamente, que es fascinante de observar, leer artículos de fondo en este país. El esfuerzo que está haciendo la prensa es maravilloso y vamos a ver qué sucede. Entonces, Daniel nos recuerda muy bien cómo eso es importante en México, cómo necesitamos desarrollar ese periodismo de investigación, porque si no, no vamos a tener democracia. Eso va más allá incluso de la corrupción. Outstanding, Max and Daniel. So let's open up for questions. Let me take 3 or 4 questions. Please identify yourselves and be brief. Allá atrás, por favor. En español o en inglés, como ustedes quieran. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carlos Palacio. Soy ingeniero de data y mi pregunta va para Daniel. ¿Qué herramientas de Big Data se usan hoy en día en periodismo? Te digo la verdad, no sé. Y te voy a decir por qué. Mira, yo tengo 52 años y cuando yo aprendí a hacer periodismo, aprendí a hacerle unas cosas que se llaman máquinas de escribir. No sé si aquí las conocen. Son unos instrumentos fascinantes porque le picas y imprimen al mismo tiempo. Entonces, yo llegué al periodismo mucho antes de las computadoras. ¿Qué quiero decir con esto? Mira, el periodismo se ha especializado mucho. Yo si tuviera aquí a mis 2 programadores te contestarían fácil, ¿sí? Pero yo como jefe o como coordinador de un equipo de investigación, lo que tienes que aprender es a trabajar con ustedes y decirles qué es lo que yo quiero. Yo te podría dar una base de datos de la gran estafa, ¿cuántos han sido? No me acuerdo, pero miles de empresas
para que los ordenes en una base de datos, pero les tengo que decir qué es lo que yo quiero y qué es lo que yo estoy investigando para que ellos lo hagan, porque ustedes no son periodistas, ¿no? Entonces, es como un trabajo conjunto, ¿sabes? De verdad, ¿qué es lo que yo creo, qué es lo que sé que usamos y lo dejo todavía con reserva? Sí, ya se me olvidó. Pero son 2 programas muy novedosos y usamos robots, pero lo usan ellos, no yo. Ok, bueno, mi pregunta era más dirigida si se están utilizando las nuevas tecnologías. Ah, no, por supuesto, claro. Pero la usan los ingenieros que trabajan conmigo, como tú. Muchas gracias. Otra pregunta, por favor. Tenemos tiempo para 2 preguntas. Ya me acuerdo, se llama R. Buenas tardes, mi nombre es Iván Alfredo Tirado Rogers y estudio la licenciatura en Relaciones Internacionales en UABC. Mi pregunta es dirigida en la corrupción interna que existe en la cadena periodística. O sea, ¿qué peso tiene la corrupción o de qué manera ha permeado a esta red periodística que existe en México? O sea, ¿qué tan grande o qué tan impactante es la corrupción internamente en este círculo que existe? ¿Cómo impacta? Pues porque pues, la corrupción manipula de muchas maneras. Entonces, ¿cómo ha llegado a manipular o a entrometerse en los asuntos periodísticos? Bueno, a mí ha permeado muchísimo. La corrupción en el periodismo mexicano es muy alta, sobre todo porque hay muchos colegas que durante muchos años han vivido de dádivas del gobierno. Y eso es precisamente la crisis que tiene el periodismo en México, como la tiene en buena parte de Latinoamérica. Y justo ese modelo es el que se está rompiendo, el que se está partiendo, el que se está cayendo a pedazos. Es cierto, y debo reconocerlo, que buena parte de los ataques que está sufriendo López Obrador, me refiero a los ataques sin fundamento, vienen de esta presa que siente que se van a morir, y sobre todo de columnistas, de articulistas, que ganan muchísimo dinero, 100,000, 200,000, 300,000 pesos por las columnas, pero no las que publican, sino porque les van por abajo del agua. Y ahora que se va a recortar todo esto, pues perdón, como decimos en México, sienten que la Virgen les está hablando, ¿sí? Porque saben que se les van a acabar los privilegios. Y esa es la crisis que está afectando. Pero qué bueno que está pasando. Qué bueno que está pasando y ojalá eso sí siguiera adelante. Antes de cerrar, yo quisiera preguntarles a los dos. Max, si tuvieras que hacer nada más una cosa anticorrupción, si tú fueras Andrés Manuel López Obrador, ¿qué harías? Y a Daniel, no sé si nos puedas platicar algo de cómo se sentían cuando iban a sacar el reportaje de la Casa Blanca. ¿Llegaron a tener miedo? Te lo pregunto abiertamente. La contesto en español esta. Atacaría el sistema de contrataciones públicas. O sea, el sistema, en los últimos 10 años, piensen en el escándalo que ustedes quieran, en el que ustedes me digan, todos tienen que ver con el sistema de contrataciones públicas. Entonces, lo que necesitamos es, y en este sistema, como en cualquier otro escándalo, en cualquier otro tema de corrupción, no hay balas de plata. Entonces, el enfoque en el sistema de contrataciones públicas tiene que ser preventivo, tiene que ser punitivo, tiene que ser de investigación, de control, de vigilancia. Son varios esquemas. Y lo que digamos, si yo tuviera aquí enfrente al presidente de la República, lo que le diría es una plataforma digital de contrataciones públicas que abarque desde la planeación hasta la última ejecución, conectada a diferentes bases de datos del gobierno, que haga control, que haga vigilancia, que haga política pública, que sustraiga de los gobiernos estatales toda la contratación pública y que le dé monitoreo a la ejecución de todos los contratos, para mí sería el elemento más disruptor del modelo de corrupción en este momento. Gracias. Pues mira, más que miedo, lo que tenemos era preocupación, porque nos íbamos a quedar sin trabajo. Es decir, nosotros sentíamos, obviamente ya sabíamos que estábamos censurados, ya sabíamos que si sacábamos eso nos iban a correr, pero había que cargar con un equipo. Es decir, en aquel entonces el equipo de Carmen, que por cierto acaba de regresar al aire, pero el equipo que teníamos antes, no sé cuántos ahora trabajen con ella, pero yo creo que éramos mínimo 35 personas, de los cuales el 95% no tenían la más remota idea de lo que estábamos haciendo. Y nos iban a correr a todos, y entre ellos una compañera que estaba embarazada.
Entonces, asumir esa responsabilidad pues, era muy complejo para nosotros. ¿Cómo lo resolvimos? Bueno, pues un día Carmen, en una junta de trabajo, unos días antes de que saliera, teníamos la duda de, algún momento nos preguntamos si sacarlo o no sacarlo, pero bueno, Carmen nos preguntó y nos mandó a dormir con esa duda. Ustedes van a poder vivir el resto de sus días sabiendo que tenían la responsabilidad de hacer esto público y no lo hicieron. Mañana me contestan. Y bueno, pues al día siguiente todos dijimos, pues no, difícilmente podremos volver a dormir igual. Y entonces decidimos sacarlo y asumir lo que pasara. Realmente, no, cuando tú sacas una investigación periodística de las que hemos hablado, generalmente no te pones a pensar qué tan grande o qué tan... O sea, es que es absurdo. Tú puedes decir, aquí voy a hacer un gran escándalo y nadie te hace caso. O esto no va a pasar nada y pasa algo. Entonces, creo que lo más sano es no pensar en eso y dedicarte a hacer tu trabajo. Muchísimas gracias. Pasamos al siguiente panel. Les pido a los panelistas y Alejandro que pasen. Felicidades.